Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa de Generación en Generación. Hoy celebramos la fidelidad de Dios, una fidelidad que se ve en ministerios que año tras año siembra la palabra de Dios en corazones jóvenes. Una de esas obras es la Escuela Bíblica, un espacio donde niños y familias de nuestra comunidad se encuentran con el amor de Jesús de una manera creativa y transformadora. Hoy nos acompaña una hermana muy especial, nuestra hermana Úrsula Redondo, quien ha servido fielmente en este ministerio y ha visto de cerca cómo Dios obra en las nuevas generaciones. Nos va a compartir su testimonio, experiencias y cómo aún en los detalles más pequeños vemos la fidelidad de Dios que se hace evidente. Hermana Úrsula, gracias por estar con nosotros en este episodio. Es una bendición poder conversar con usted. ¿Cómo está? Muy bien, muy contenta de poder estar acá y muy agradecida también de la invitación. Qué bueno, esa es la idea. Vamos a conversar un poco de este trabajo que mencionaba Claudia, la Escuela Bíblica, y de cómo usted ha estado trabajando durante este tiempo. Pero antes de empezar, quisiéramos que nos cuente brevemente hace cuánto usted es parte de la iglesia y cómo llegó a servir en la Escuela Bíblica de verano. Bueno, yo sí tengo los mismos años que tiene mi padre pastor, la verdad que no sabría cuánto, pero sí yo llegué como a los 6, 7 años, iba en primero básico cuando, sí, chiquitita, y llegamos acá a la iglesia, así que tengo 47, le restamos ahí 6, Las matemáticas. sí, 41 años en la iglesia, toda una vida, ¿cierto? Toda una vida acá. Harto En la tiempo. iglesia del Señor. Y cómo llegamos a hacer la escuela bíblica, la verdad que nosotros de niños, como familia, en el sector de mi casa habían 2 iglesias, muy cerquitas, a una cuadra más o menos. Estaba la iglesia del Nazareno y la iglesia Asamblea de Dios. Ambas iglesias hacían escuelas bíblicas en el verano. Y como niños íbamos todos los veranos, esperábamos, anhelábamos que pusieran el cartel. Y cuando ya ponían el cartel era una alegría enorme de poder ir a la escuela bíblica y crecimos así, viendo el trabajo de esas iglesias. En nuestra iglesia unida no se hacía ese trabajo, pero sí todos los veranos íbamos, nos daban permiso, sufríamos el día domingo porque se hacía la grabación el día domingo y nosotros veníamos acá y sufríamos, pero hubo un año en que sí nos dieron permiso para ir a la graduación, entonces vivimos esa experiencia vivida desde niños. ¿Cierto? Entonces sabíamos lo importante que había sido para nuestra vida como familia, como hermanos. Estoy hablando con el Joaquín, el Rudo, la Nice, que participamos en las distintas iglesias y quisimos hacer lo mismo con la nuestra cuando ya nos vimos más grandes, ¿cierto? Yo ya no sé si estaba en la universidad o ya saliendo del colegio, donde vimos un cartel en la Cruzada de Literatura Cristiana. Ahí ellos pusieron un cartel donde iban a enseñar los hermanos de Apen cómo hacer escuela bíblica. Y ahí lo vi y le dije a la Nice, ¿por qué no vamos a aprender a ver cómo la podemos hacer y todo? Y estuvimos un día con los hermanos de Apen en un seminario completo. Y ahí nos enseñaron todo, ¿cierto? De cómo estructurarlo. También hubo harta ayuda de la otra iglesia que fuimos a pedirle ayuda también de cosas, de material, de cómo hacerlo. Y ahí empezamos. La verdad que Nice fue clave en esto porque ella era más grande que yo, tenía más madurez espiritual en organizar cosas, en dirigir, y entonces ella fue quien lideró la primera escuela bíblica como coordinación, ¿cierto? En todo el liderazgo que conllevó la escuela bíblica, de elegir a los hermanos, capacitarlos. Ella fue clave en esto de hacer ese trabajo, y yo, claro, estaba ahí apoyando como podía, ¿cierto? Siendo muy jovencita y inexpertos completamente en Sí. los temas de organización de escuela bíblica. La primera, además. La primera, no teníamos dimensión de cuántos niños íbamos a tener. Hicimos publicidad, pero por todos lados, yendo ¿Recuerda casa. de cuántos niños llegaron? O sea, se dice que llegaron más de 300 niños y que colapsamos, porque no teníamos la capacidad, pero sí, hay historia de eso. Yo no te recuerdo de tanto, pero sí. Había muchos niños.
era un gran número y después dijimos, ya no hagamos tanta promoción, calibramos ahí la promoción y ahí fuéramos ajustando los números de la capacidad que teníamos para recibir a los niños. Y un poco también, bueno, nos da unas señales, pero para quienes no conocen mucho de este ministerio de la escuela bíblica, ¿nos puede contar de qué se trata y cuál es el propósito que tiene la escuela bíblica también en nuestra comunidad? Sí, la escuela bíblica es un evento netamente evangelizador. Lo que busca es ir a los niños del entorno de la iglesia, no para los niños de la iglesia, sino para el entorno de la iglesia, sus vecindarios, sus comunidades, ir a buscar a esos niños para que puedan aprender e iniciar una relación con Dios. O sea, es el inicio, por eso todas las temáticas son evangelizadoras, buscamos que los niños puedan conocer quién es Dios, ¿cierto? Que Él me hizo a mí, me hizo a su imagen, que soy pecador, ¿cierto? Le enseñamos del pecado y quién es Cristo, o sea, el poder de la cruz de Cristo, cómo Él nos ha salvado, nos ha redimido de todos los pecados. Ese es el propósito de la escuela bíblica, netamente evangelizador. Y es un encuentro de niños donde participan hermanos de la iglesia para los niños de la comunidad, siempre pensando en los niños. Sí. Y se ha transformado también en una instancia en esta comunidad que es muy relevante, porque estamos hablando que es una experiencia para los niños, que son sus vacaciones, que Claro. no todos los niños tienen la oportunidad de tener un campamento, ¿cierto? No, quizás un campamento, llamémoslo, no en carpa, pero es una instancia donde comparten con otros niños y que no sabemos el impacto que les causamos. Yo nunca me voy a olvidar de una escuela bíblica que terminamos y un niño como de 6 años, 7 años, iba corriendo por la calle hacia la primavera y grita, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Después de cerrar, yo lo miro y yo digo, wow. O sea, algo que para nosotros a lo mejor es sencillo, ¿cierto? Tiene toda su organización. El impacto que es para un niño esa semana es tremendo. Es tremendo. Entonces, para ellos es muy importante. No olvidemos que en otras iglesias se paga por ir a escuelas bíblicas. Los padres tienen que pagar para mandar a su hijo acá. Acá lo hacemos de manera gratuita para los vecinos y es una gran experiencia para un niño que no ha ido nunca a la iglesia y que no conoce a Cristo. Entonces, este trabajo, que ya se viene haciendo hace harto tiempo en nuestra iglesia, como usted dice, tiene este propósito evangelístico para bendecir a la comunidad y comenzó hace varios años. Yo no recuerdo el año exacto. 97. El año 97. Y quisiéramos un poco centrarnos en usted ahora, porque al principio nos dio unas pinceladas de cómo empezó a participar y lo que vieron con los muchachos de Apen y todo el tema, pero ¿usted cómo se motivó al comienzo? Intuyo que viene de la relación que cuando niños iban a la escuela bíblica, pero ¿cómo fue esa motivación de al comienzo decir y partir, ya hagamos esto en la iglesia? Sí, en el fondo nace de esa experiencia de como niño. Si para nosotros como niños, fuimos felices en esta instancia, tuvimos esta oportunidad que hermanos que no eran de nuestra iglesia, de la iglesia nazarena, a los cuales tenemos un tremendo cariño, ellos hacían esto para otros hijos de otras iglesias, ¿cierto? ¿Cómo impactó eso en nosotros? Nosotros dijimos, ¿por qué no en nuestra iglesia? Y ahí, claro, hablamos con mucho temor con mi pastor de poder hacer esta actividad. Él, la verdad, que lo tomó muy a bien al principio, que sabía que era algo del Señor y que queríamos hacerlo para los niños de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Y por eso fue cómo nace esto. Eso es lo que nos motivó, la alegría de haber conocido a Cristo desde niño. Porque si bien nosotros íbamos a una iglesia cristiana, las escuelas dominicales eran de aprender y repetir el salmo. Muchas veces uno no entendía. Los salmos, algunos tienen una complejidad, otros son más fáciles, pero no todos son entendibles para los niños si no entiende el contexto histórico. Exacto. Porque los salmos hablan de la relación del pueblo de Israel con Dios, ¿cierto? Y hay todo un contexto histórico. Cuando tú te lo aprendes de memoria o repites, es complejo el crecimiento espiritual de un niño. Y lo que vivíamos en estas escuelas bíblicas era que era un mensaje para nosotros
del Evangelio de Cristo, donde nos aprendíamos los versículos bíblicos, muchos versículos bíblicos que nos aprendimos, que eran la paga del pecado es muerte. Nunca me voy a olvidar que lo aprendí en esa escuela bíblica, Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación nuestra. Entonces, aprender el versículo, entenderlo con imágenes visualizados fue para nosotros, esa era lo mismo que queríamos transmitir, entregar el Evangelio en un lenguaje fácil, sencillo, que todos los niños desde 4 hasta 12, 13 años pudieran entenderlo. Y eso es lo que quisimos hacer acá en la iglesia y eso es lo que nos motivó como niños más grandes, ¿cierto? Y cumplir también con el llamado de compartir el Evangelio a quienes lo necesitan. Sí. Al principio no nos damos cuenta de eso, Claro. del efecto, si bien éramos jovencitos en un proceso de conversión, cada uno de nosotros espiritualmente en distintas etapas de nuestra vida espiritual, no nos dábamos cuenta de ese impacto. Después cuando uno va creciendo espiritualmente, va madurando espiritualmente, se va dando cuenta del poder evangelizador que tiene la palabra del Señor, del cambio que hace en nuestra vida. Y eso, claro, finalmente es lo que nos motiva a no parar esto, a que es tan importante para la vida espiritual de las almas de los niños. Y bueno, también nos comentaba que desde el 97, si mi memoria, del 97 ya estamos con la escuela bíblica. ¿Hay algún momento, testimonio dentro de estos años que usted recuerde como una muestra clara de la fidelidad de Dios que Él ha mostrado durante estos años en el trabajo? La verdad que claramente sabemos que este trabajo es un trabajo que el Señor lo ha respaldado, porque muchas veces cuando habían cansancio o los jóvenes mismos iban disminuyendo, muchos de estos jóvenes que fueron enseñando fueron llegando a la universidad, estudiando, entonces empezamos a vivir la problemática de no, que todavía no salgo de clase, tengo pruebas, no voy a poder estar en esta escuela. Y en un año yo recuerdo que vimos cuando convocamos, muy pocos maestros. Me acuerdo estaba Josué Turureo como maestro, pero éramos muy poquitos y muchos niños. Nos pasó que eran todos, clarifico, eran todos muy pequeños. ¿Y qué vamos a hacer? Uno mira humanamente esto, ¿qué vamos a hacer si son niños que eran ayudantes y ahora nos llegaron los maestros que queríamos y claramente el Señor ahí respaldó completamente esa escuela bíblica? Me acuerdo que fue la escuela bíblica, no sé si ustedes recuerdan, pero donde hicimos las poleras estas verdes, que les pusimos un sello EBDB de tinta, Sí. que fue... Eso fue el año 2000, ahora me acuerdo del 2017, si no me equivoco. De tinta, de haber Fue sido ese ese año, y unas poleras hechizas que no hicimos, porque estábamos pobres de recursos, estábamos todos pobres de todo, de talentos, de recursos, y los chiquillos compramos esas poleras y con spray hicieron las letras. Con una hojita hicieron el... Sí, muy manual, y uno dice, wow, y esa escuela fue muy linda, muy especial, y son momentos que el Señor te va respaldando, va respaldando a la iglesia en el trabajo que van haciendo, que a pesar que falten los recursos, nunca perder la fe, nunca perder la fe, porque la obra es del Señor, no es de nosotros. Si fuéramos nosotros, no haríamos nada. El Señor provee todo. Provee todo. Provee maestros, provee materiales, provee niños. Yo creo que además de lo que usted dice y de que la escuela bíblica es de bendición, el trabajo que hay detrás de organizarla, de preparar a los maestros, de coordinarnos para juntarnos, de hacer lecciones, de primero hacer la lección para el maestro y todo lo que conlleva la escuela bíblica, es un trabajo que es súper desafiante. Yo creo que usted lo ha visto como organizadora, otros hermanos lo han visto, nos hemos dado cuenta que es súper desafiante. Pero el Señor ha estado ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo usted ha visto a Dios bendecirnos y fortalecernos como equipo, como trabajo, a usted también liderando la escuela bíblica en medio de todo estos desafíos que usted nos cuenta ahora? Yo creo que el Señor ha entregado muchos dones a la iglesia y uno lo ve en cada uno de los niños. Uno ve esto, yo les decía ahora, tantos dones, tantos talentos, tantas personas talentosas que el Señor ha entregado esos dones. Y el Señor ha ido capacitando.
a través de la misma escuela bíblica, uno ve la diferencia de los hermanos que han ido trabajando en la escuela bíblica, cómo el Señor nos ha ido enseñando distintas habilidades, ya sea artísticas, de creatividad, de organización, de liderazgo, porque uno va aprendiendo. Pero todo lo va a ir enseñando el Señor. Muchas veces uno puede estar cansado, puede estar preocupado, que el hermano a lo mejor uno cuando tiene que asignar clase, decir ya esta hermana con este hermano, es súper difícil porque tienes que ver cómo conjugas una hermana con experiencia, un ayudante que realmente sea ayudante, ¿cierto? Y ahí son cosas que el Señor va haciendo. Por ejemplo, recuerdo una vez de hermanos y la Nisita siempre me cuenta de ella, de su experiencia, de cuando en algún momento ella escogió a personas que según ella eran competentes para el trabajo, porque a lo mejor hablaban bien, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que las que escogió ella, finalmente fueron decayendo. No podían venir y todo. Entonces, pues, tuvo que recurrir a aquellas que a lo mejor ella en su mente había desechado, porque a lo mejor no tenía las competencias. Y el Señor la sorprendió. Grandes talentos salieron de esas hermanas que a lo mejor ella no la escogió, pero que el Señor sí la había escogido. Por eso esta es una obra que no es de las personas, es la construcción de la iglesia y el Señor está detrás de todo. Lo único que uno hace es disponerse a que el Señor vaya obrando. El Señor va construyendo, va enseñándonos. ¿Cuánto yo he aprendido de muchos de ustedes? No sé si se acuerdan cuando hacemos a veces talleres. Y cómo los talleres son hechos por los mismos jóvenes de nuestra iglesia, por los mismos hermanos que el Señor le ha dado un poquito de gracia en algo. Ya, hermano, usted haga el taller de creatividad, ya haga usted el taller de enseñanza diferencial que una vez lo hizo Denise. Sí. Entonces, ¿cómo el Señor va entregando esos dones? Y eso es lo que uno puede ir aprendiendo, son tremendos desafíos, pero que en el Señor uno ve la gloria de Dios en esto, la verdad. Sí, y hablando un poco de eso, bueno, en lo personal, y yo creo que compartimos un poco con Josué esa experiencia de que la escuela bíblica también es un espacio de formación para los jóvenes, para hermanos que quizás están encontrando vocaciones. Y claro, nosotros nos vimos niños que veníamos a la escuela bíblica como niños y después ya empezamos a venir como profesores, como maestros. Y ahí nosotros, en lo personal, encontramos que eso era lo nuestro, la enseñanza. Entonces, claro, uno después utiliza lo que el Señor le da al servicio de la iglesia, de la comunidad. Y en cuanto a eso, es que Dios solamente hace esas cosas. ¿Y usted ha encontrado algún fruto, ha visto algún fruto o bendición que no se imaginaba a través de todo este camino que ha sido la escuela bíblica? Fruto, ¿tú dices fruto de talento o de fruto de hermanos? Bendiciones, Claro, niños que se han convertido. por ejemplo. O sea, la verdad que uno no sabe el impacto que tiene y yo siempre tiene que entender que uno es parte del reino de Dios y el reino de Dios va más allá de lo que la iglesia primera de San Bernardo. Uno colabora. Claro. Hoy sembramos acá, pero no sabemos quién va a cosechar. Tenemos casos de hermanos que han conocido al Señor. La hermana Carmen Gloria en algún momento me comentó, y ella lo cuenta siempre, que se encontró con una niña en la feria, cerca de la calle de acá del sector, donde usted le dijo, usted es la hermana Carmen, ¿cómo me conoce a mí? Es que usted fue profesora mía de escuela bíblica. Yo siempre me acuerdo de la escuela bíblica y quiero decirle que yo conocí al Señor en la escuela bíblica y que por condición ahora yo vivo en Quilicura, me fui de este sector, pero yo sirvo al Señor allá en una iglesia y no sabemos el impacto Claro. que puede tener ese niño. También la misma Maquita, que caminó en nuestra iglesia muchos años acá, ella llegó y conoció al Señor en una escuela bíblica. Ella me contó su testimonio de cómo ella aprendió y amó a Cristo en una escuela bíblica. Que ella dijo, quiero servir a Cristo en esa escuela.
Entonces, siendo muy, muy niña y que después vemos cómo llegan los padres, ¿cierto? Su mamá, su papá. Es una obra del Señor y yo creo que hay muchos que no conocemos. Sí, yo estaba pensando mientras usted decía eso, que quizá hay muchos de los niños que por alguna razón no nos volvimos a encontrar, eh, que la escuela bíblica ha sido un espacio que Dios ha utilizado para transformar su vida. Y al final, después esos niños están sirviendo al Señor en otro lugar. Y eso es súper, súper bonito, súper importante porque es parte de la labor de la iglesia. em, pero a veces uno no es consciente de eso. Como usted decía, uno no se da cuenta del impacto de las bendiciones que el Señor nos entrega, de cómo estas personas vinieron a la escuela fue de bendición y Dios utilizó eso para bendecir su vida, bendecir su matrimonio, su familia. Eso yo creo que cuando uno lo piensa un poco detenidamente, en verdad es algo muy, muy, muy impactante, Sí, muy impactante. sí, muy impactante también el cómo el Señor va dando testimonio a los hermanos y también va proveyendo de habilidades, como lo conversábamos, habilidades, vocación, conocimiento, y quizás en una iglesia que partió súper chiquitita. Y partió súper chiquitita, con hermanos que quizás no tenían tanto conocimiento. El Señor, al pasar de los años, también la ha dotado de gracia y de esta pasión por enseñar a los niños del barrio, de esta comunidad que necesita tanto del Señor y que después, como dice Josué, expande la gracia del Señor, así como nosotros la hacemos acá en nuestra comunidad. En nuestra comunidad. Sí. Y mira, en relación a eso, yo quisiera preguntarle si hay algún versículo o alguna promesa. Yo creo que, bueno, hay muchos, Mucho. tenemos La verdad que muchísimos, muchos todos tenemos varios versículos. favoritos, pero alguno que la haya acompañado en su servicio y que usted recuerda. O sea, hay muchos versículos, pero Ujú. este versículo me acuerdo que fue en una escuela bíblica donde estábamos ahí medio ahí con poco talento, poco hermano, poco apoyo, de dónde sacamos recursos. Y esta palabra llegó a mi vida y me alentó, me dio así una fuerza de guerrera, así como, no, aquí vamos a lograrlo. Y está en el Salmo 27, versículo 14. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Esfuérzate, o sea, lo único que teníamos que hacer, y se lo dije a los chiquillos, hay que esforzarse, Mm. hay que esforzarse, demos todo lo que podamos y el Señor va, y tenemos que esperar. O sea, en el fondo dice, esfuérzate, aliéntese si estamos como con falta de fe y espera al Señor. El Señor va a hacer. Y así han sido todas las Amén. escuelas bíblicas, Amén. con mucho esfuerzo, pero el Señor es el que trae las almas. Eso es verdad. Y miren, justo en relación a eso, y yo creo que ya un poco hemos hablado de lo importante que es este trabajo, pero quisiera preguntarle, ¿por qué usted cree, y esta pregunta igual bien profunda, o no sé si profunda, personal mejor, ¿por qué usted cree que vale la pena invertir en los niños? Yo creo que los niños son el futuro. Si uno no siembra en una generación, mira, una generación que no está impactada por el Señor puede ser caótico a nivel de país, o sea, hay uno a nivel de país. Uno ve los países desarrollados. Yo estuve en Londres viendo cómo las iglesias trabajan a nivel de los niños. Y si esos países son desarrollados, tienen un nivel de desarrollo, es porque las iglesias han hecho un trabajo muy importante a nivel de la infancia. Yo vi una iglesia donde toda la iglesia, desde el pastor, el cuerpo oficial, todos hablaban de la importancia del trabajo de los niños. Habían 80 maestros haciendo clase bíblica todos los domingos a las 3 de la tarde, después de la escuela dominical. Mm. Ellos se quedaban a almorzar Wow. y a las 3 de la tarde, de 3 a 4, era la escuela bíblica para los niños de afuera, todos los domingos. 800 niños. 800 niños en un salón. Imagínense la iglesia nuestra llena de niños. Llena de niños con un maestro, un hermano oficial. Imagínense un hermano oficial liderando ese servicio. Fue para mí impactante. Cuando escucho cantar, vamos a cantar el himno Santo, 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 Holy, Holy, Holy en inglés, yo dije, no lo puedo creer.
Sí. No puedo. Mi mamá se hubiera puesto a llorar porque soy uno favorito. Y yo lo escuché cantado por 800 niños ahí en la iglesia. Fue Entiendo. impactante. Y ahí uno dice, por eso estos países son desarrollados. No es porque tienen un mejor gobierno que nosotros, porque hay políticos menos corruptos, ¿no? Es porque hay iglesias que están dedicadas al trabajo evangelístico de los niños. Porque ellos dicen, no importa que ese niño a lo mejor nunca se convierte, porque eso no lo sé yo, es el Señor quien va a convertir las almas. Pero ese niño, con los valores cristianos que tiene, va a ser mejor persona. Por lo menos no va a ser un delincuente, Claro. si es que nunca conoce al Señor, pero por lo menos va a tener valores cristianos, que se va a acordar cuando le dijeron no robarás, vas a respetar a tus padres, se va a acordar de eso, va a ser un poquito más temeroso. Ellos dicen eso, por eso ellos nos frenan en el trabajo evangelístico. Yo creo que una vida cambiada, un niño que impactas a una generación de niños futuros. Sí. Ya ese padre va a tener 2, 3 hijos, Muchas más. 3 hijos. Sí. Y esos 3 niños Entorno. tienen nietos, todo, es toda una generación Sí. futura que se hace el cambio. Por eso muchos predicadores como John Wesley, como Spurgeon, centraron sus mensajes en los niños. Se dice que las escuelas dominicales de Spurgeon eran miles Miles- y miles de niños que asistían a las escuelas dominicales, porque él se volcó hacia la escuela dominical de niños. Entonces, hay un impacto, es muy importante, hay un impacto Sí. a nivel, yo digo, más que de iglesia, hay un impacto a nivel de país. Y un poco también centrándonos en la escuela dominical. Durante este año hemos visto que ha surgido en nuestra iglesia un fenómeno de niños que, claro, venía un niño primero y ese niño trajo a 3 niños más, que su primo, que su amigo, que su vecino. Esos otros niños trajeron a más niños. ¿Nos podría contar también un poco cómo ha sido este proceso durante este año con estos niños que vienen? Ellos vienen a la escuela dominical y vienen todos los domingos a la escuela dominical. Sí, yo creo que más que la escuela bíblica uno va aprendiendo, creo que la mayor inversión que podemos hacer es en la escuela dominical, porque la escuela bíblica son 3, 4 días, Claro. es una vez al año, en el verano, que es para captar niños, pero todo lo que hagamos durante el año es mucho más potente. Entonces, así lo entendimos con el equipo de hermanas, liderado por nuestra hermana Daisy, de que teníamos que hacer un esfuerzo, una coordinación, una enseñanza de no decaer, aunque viniera un niño, igual hacer la lección, igual esforzarnos por preparar, y así hemos visto que no hemos decaído en el hacer escuela dominical, de ser persistente, ¿cierto?, en la enseñanza, y hemos tenido esos frutos que este año el Señor nos ha sorprendido. Alguien me preguntó, oye, ¿de dónde vienen tantos niños? Entonces, el Señor los trajo. Señor. Lo único que te puedo decir es que nosotros hemos estado dispuestas a estar ahí con uno, o con 20, 25, 30 que hemos tenido. Hemos estado con la misma disposición de poder enseñar el Evangelio. Y estamos enseñando un Evangelio bien inglés, diría yo, porque nos trajimos el material de la iglesia de Londres, que es el mismo que se enseña ya hace más de 40 años, y es ¿tú eres pecador? Bien confrontacional. Sí, y cuando les hablamos a los niños, les hablamos así, porque yo aprendí que ellos los trataban como adultos, porque dijo, el alma es la misma. Claro. Tú tienes que hablarle a las almas de los niños, no los mires como un niño de 7, 10 años, háblale al alma. Y el alma es la que se puede perder. Así que ahí hemos hecho esos cambios de poder ir implementando este material. Hemos tenido una enseñanza preciosa, preciosa. Y ya vamos en el libro 3, que lo comenzamos hace poquito. Esto, acuérdense que no partió este año, Claro. partió hace Ya. como 2 años atrás. Y vamos en el libro 3, son 4 libros, donde los niños van a poder ver el ciclo completo de las lecciones bíblicas de toda la Biblia. Entonces, yo creo que el Señor ha visto, ¿cierto?, el esfuerzo de la hermana de domingo a domingo, y el Señor ha querido, yo creo cuando la iglesia se prepara, el Señor trae las almas, porque si no nos preparamos, ¿para qué las va a mandar?
Mire, Entonces, yo quisiera que nos contara, porque ya hemos mencionado Londres un par de veces, que nos contara un poquito más detenidamente sobre ese viaje, sobre lo que vio, sobre este material que ahora está bendiciendo nuestra iglesia, si pudiera hablar un poquito de eso. la verdad que ese viaje fue, uno ahora lo ve, fue bien divino, porque no era el destino. Usted iba hacia otro lado, Yo iba hacia Estados Unidos. Ah, Teníamos, por Londres. teníamos casa arrendada, estudios pagados en Estados Unidos. Habíamos tramitado la visa waiver, Ujú. estaba todo listo. Pero también quise yo hacer la visa de estudiante. Y ahí me la negaron, esa visa de estudiante, porque íbamos toda la familia. Entonces me la negaron y yo dije, no, no vamos a poder entrar, vamos a ir a hacer el loco, Claro. a ir a la vuelta. Y alguien, un compañero de trabajo, pero Úrsula, no te compliques, anda a Londres. Y dije, pero Londres, es carísimo, ¿qué vamos a hacer? Ya está todo avisado en el trabajo, teníamos que rápidamente estaba todo en reenfocar. planes ya. Y el tema es que yo tenía que trabajar también. Yo fui a estudiar en las mañanas y tenía que seguir trabajando porque estábamos en una fusión de 2 empresas. Entonces no era que yo fui 4 meses allá de vacaciones a toda la ciudad. No, yo tenía que ir a estudiar en la mañana y conectarme con Chile a seguir trabajando. Entonces, bueno, Londres calzaba por la diferencia horaria que teníamos 3 horas en verano, allá en invierno, imagínense, en invierno, durísimo. Yo me iba a Tampa, que era Invierno, al lado de Florida, con calor, con sol, y yo ya me veía en la playa el fin de de semana. repente No, lluvia, frío. pasamos al frío extremo y bueno, yo creo que el Señor hizo todo, movió eso, y lo que encontramos allá a nivel cristiano fue conmovedor. Ver las iglesias llenas el día domingo, un país entero educado, la gente maravillosa, amable, con el turista con el que va migrando, ¿cierto? Muy amable conmigo, con mi familia, la iglesia en sí muy acogedora con nosotros y todo lo que vi a nivel de escuela dominical, y que ellos hayan accedido también sin conocerme. Yo les dije si podía acompañarla a estar en las clases de escuela dominical para poder aprender cómo ellos lo hacían. Ellos accedieron a eso. Yo les conté que yo era cristiana y ya, hermana, pedimos autorización al pastor para que usted pueda acompañarnos y acompáñenos todos los domingos de aquí que va a estar usted en la escuela dominical. Y ahí donde yo fui solo a observar. No hablaba nada, estaba en las clases con las maestras, con los niños, y solo observando, y realmente uno dice, ya era para allá el destino. Era el real Eh, destino. Pude conocer también mucho de la historia de nuestra iglesia, de John Wesley. Fui al museo de John Wesley, la iglesia donde él predicó, su casa. Uno conoce nada de John Wesley, todo lo que él hizo por Inglaterra. Imagínense una Inglaterra muy, muy pobre, donde la gente no iba a la iglesia porque no tenía zapatos, porque era el frío extremo. Imagínense en un invierno, -3 grados, no había un abrigo. Los niños pobres, pobres, pobres. No crean que siempre ha sido un país muy, muy pobre en esos años. Estamos hablando de 1700, 1800. Y donde John Wesley dijo, las personas no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque los que iban a la iglesia eran las personas más acomodadas, Claro. de estudio, quienes podían ir con un abrigo, ¿cierto? Con zapatos. Con zapatos, bien abrigados. Esas personas iban a la iglesia, los educados. Y el resto. Entonces él dijo, empezó a predicar en la calle, afuera de la iglesia, armó una iglesia y donde se ven las imágenes, donde él predica en la placita. La plaza. En la plaza les predicaba a las personas y las personas se ven muy pobres, ¿cierto? Y él llegó a decir que la calle es mi capilla. La calle es mi capilla. Entonces se dice él que él hizo él se dice que él transformó y generó todo un avivamiento. Es más, ellos hablan de despertar. Nosotros aquí hablamos de avivamiento. El despertar es cuando Dios llama a las almas de manera masiva y no solamente en una localidad, sino a nivel de todo un país. Entonces se habla del gran despertar del año del 1800, no sé, a veces me pierdo las fechas, que a fines de 1700, principios de 1800, del gran despertar que ocasionó y fue generado por jóvenes o hermanos como John Wesley, que quisieron
ir a las calles y predicar el evangelio. Entonces, la verdad que yo vi un país muy evangelizador y me sentí que yo no era nada. Que si bien yo me sentía algo de orgullosa de poder hacer escuela bíblica, sentí que no soy nada comparado con ellas. Tenemos mucho que aprender. Es verdad. Bueno, y después de todo este viaje también que usted tuvo, donde aprendió tantas cosas, que pudo traer también acá a nuestra iglesia y que ha bendecido mucho a nuestra iglesia, ¿cómo ve usted el trabajo de la escuela bíblica? Sabemos que también está en un proyecto relacionado con eso, si es que nos podría contar. Sí, la verdad que estamos en un proyecto muy bonito que ya está finalizándose. Cuando ustedes saben que cuando yo vuelvo acá, cómo son las cosas del Señor, yo vuelvo y a Chile y ahí en las predicas que yo escuchaba, como que el Señor me decía, Úrsula, no te ilusiones con seguir en esas pesas, algo va a pasar. Y como que el Señor me fue avisando que no me ilusionara con la fusión, porque yo fui a aprender inglés para poder seguir en esa empresa, pero todos los mensajes del pastor, como que todos me decían que no me hiciera ilusiones. Bueno, después se da la salida mía, he puesto largo ahí, se da la salida y quedo libre, sin, no haciendo nada en la casa. Y ahí habíamos hecho la escuela, primero partimos con el trabajo de escuela dominical, donde nos trajimos los libros de Londres y partimos con ese trabajo. Después viene la escuela bíblica, entonces yo en mi mente decía, el Señor me va a dar un trabajo después que haga la escuela bíblica. Tengo que terminar la escuela bíblica y ahí ya va a venir el tiempo de volver a trabajar. Esperanzada en eso. Entonces ya me esforzaba a la escuela bíblica, terminamos la escuela bíblica y no llegaba el trabajo. No llegaba el trabajo y dentro de esas 2 semanas que no llegaba trabajo, el Señor me empieza a despertar temprano, como a las 5 de la mañana. Yo despertaba así, ¿qué hago, Señor? ¿Por qué despierto tan temprano? Llevamos una semana despertándome temprano. Y uno siempre nos han enseñado que cuando uno se despierta tiene que ir a orar. Tiene que ir a orar al Señor. Y ahí en eso, conversaciones con el Señor me insta a escribir un libro. Escribe lo que has aprendido de la escuela bíblica. Cómo hacer una escuela bíblica. Y ahí empecé a hacer el índice, ya vamos a cómo la organizamos, la planificación, porque es importante. Y ahí empecé a estructurar una especie de índice y empecé capítulo a capítulo a escribir. Y así pasó un año en la casa, escribiendo todas las mañanas. Es que es una guía de cómo las iglesias pueden organizar, hacer escuelas bíblicas y esa guía ya está terminada. Yo, chiquillo, no les miento, el Señor me está escuchando. Yo termino de escribir el último capítulo de ese libro y dije yo, ya terminé. Hoy día terminé, no hay más. Hoy terminó el último capítulo y veo un correo de alguien que me está invitando. Me habían invitado a participar a otros trabajos, a entrevistas, pero no quedaba. Y veo mi correo y dice, ya, una entrevista de pega. Y dije yo, ya, ahora voy a encontrar. Ahora voy a encontrar porque ya terminé. Entonces, y efectivamente encontré el trabajo que necesitaba. Era el tiempo que el Señor me había dispuesto para poder volcar. La verdad que es un libro, yo le decía al hermano Josué que yo escribo pésimo, tengo pésima redacción, y es un libro que ha sido muy corregido por muchas personas, tanto teológicamente, con errores que a veces uno, por no ser, no tener estudios formales en la Biblia, se equivoca o tiene malas interpretaciones, ha sido corregido en ese ámbito y también a nivel de escritura, por una editora que es una hermana, se llama Rosana Ricardes. Ella, siendo doctora en lenguaje, quiso revisar mi libro, yo le conté de esta idea, y quiso revisar el libro y corregírmelo completo. Entonces, si hay un buen entendimiento de este libro, es gracias a ella, porque me dice, hoy tú a veces 3 ideas, y no, de eso hay que separarlo. Entonces, la verdad que ha sido un dolor de cabeza para ella, pero ella ha hecho gran parte del milagro de que esto se transforme en algo ya que lo puedan leer. Así que ese libro ya está terminado, estábamos esperando buscar un prólogo
para este libro y ya mandarlo a imprimir, la edición prácticamente es un proceso más rápido, pero ya el libro está terminado y ojalá poder lanzarlo a fines de año Mire, y que sea también un regalo para la iglesia, que acá está el recuerdo de mucho trabajo que se ha hecho, porque es un trabajo de planificación, de cómo hacer y que pueda servir también para otras iglesias. ¿podemos saber el nombre? La verdad que se llama, no tiene nombre, le pusimos EBDB, MDB. EBB. Ella le corrigió. Ya. Me dijo, porque las siglas, no, cuando tú dices Escuela Bíblica de Vacaciones, el D no se usa como lenguaje. Entonces debiese llamarse EBB, la Escuela Bíblica. Por eso en Estados Unidos se llama también BBS. Son 3 letras nomás. Entonces ahí tenemos que hacer un cambio de a Es un poquito, cambio de naming. claro, para poder ponernos ahí y ordenarnos con las siglas. Pero no tiene nombre, se llama Escuela Bíblica de Vacaciones, una guía para implementación. A menos que alguien, si llega con un buen nombre, Queda la puerta está la puerta abierta para poder. Yes. La verdad que la creatividad no es lo mío, pero si alguien tiene un buen nombre para ponerle, perfecto. Bienvenido sea. Sí, de todas maneras. Mi hermana Úrsula, ha sido muy edificante escucharla, de verdad. Gracias por abrir su corazón, compartir con nosotros cómo Dios ha usado la escuela bíblica, cómo Dios la ha usado a usted y a todos los hermanos y este trabajo para sembrar su palabra en tantas vidas. Así que de verdad, muchas gracias por este espacio. Y antes de cerrar, quisiera que usted nos pudiese ayudar a invitar a algunos hermanos que quizás alguna persona, algún joven adolescente o un hermano adulto está pensando, tiene curiosidad en el trabajo de la escuela bíblica, quiere participar, nunca lo ha hecho o ya lo hizo, pero siente que no lo hizo bien, etcétera. Nos pasan muchas cosas. Quisiéramos que nos ayudara a invitar a su hermano, si pudiera hacer una invitación a que los hermanos se sumen y vean lo importante que es este trabajo. Sí, yo les diría a todos aquellos, la verdad que en la escuela bíblica hay trabajo para todos. Hay mucho. En la cocina, en la bodega, en la limpieza de los baños, que no es menor, ¿cierto? La limpieza de la sala, hay trabajo para todo, no solamente para el maestro y el ayudante, todos pueden trabajar. Y yo les diría que no miren su edad. Yo vi en Londres a hermanas ancianas enseñando a niños, y los niños con una atención. Pues los niños no ven la edad. Somos uno los que vemos. Es verdad. Los niños nos ven a todos grandes, a todos adultos. Aunque tenga 15, lo ve como un adulto. Entonces no miran la edad, no miran las capacidades. El Señor va a capacitar. El Señor capacita. Entonces, a todos ellos que tengan un deseo, un sentimiento, les llame la atención el evangelismo de niños, que el Señor ha puesto en su corazón la importancia que tiene un niño para ellos, un niño para poder evangelizar, que se inscriba. Y ya pronto las hermanas que están organizando esto van a lanzar seguramente el proyecto, pero a que todos puedan participar. Es un trabajo hermoso que a todos los que hemos estado participando nos ha construido de manera espiritual y también profesional. Porque si somos profesionales hoy, si el Señor nos ha dado universidad, los que tenemos universidad, ha sido gran parte por este trabajo que también hemos hecho. Si hablamos bien, si ustedes se dan cuenta, Sí. nosotros hablamos bien, pero porque hemos practicado mucho enseñando a niños. Entonces, la personalidad, la pachorra que tenemos para poder plantarnos adelante frente a un público, todo eso es porque ha sido gracias al trabajo que desarrolla no solamente la Escuela Bíblica, sino la iglesia completa, en que cada talento lo va desarrollando un joven, un niño, y invitarlo a todos, que no miren sus capacidades, que todos pueden trabajar en la obra del Señor. El Señor capacita. Sí. Bueno, muchas gracias, hermana Úrsula, por este tiempo. Ha sido muy especial y una bendición escuchar sus experiencias y recordar también que la fidelidad de Dios se manifiesta en la enseñanza fiel a los más pequeños. Amén. Porque eso es lo que hemos visto y hemos visto también los frutos de eso. Y a usted que nos escucha, gracias por acompañarnos. Les animamos a seguir celebrando con nosotros la fidelidad de Dios en este aniversario y a orar por todos los ministerios que forman parte de nuestra iglesia. Y recuerde que Dios ha sido fiel y su fidelidad no se agota.
Amén. Compartan y comenten este episodio y no se pierdan ninguno de los otros episodios de esta especial y bendecida serie que el Señor nos ha dado. Así que nos despedimos, hermanos. Esto es de Generación En en generación. Generación.